Pues yo siempre tuve una influencia muy grande que pues fue mi padre, que él fue diseñador gráfico y artista. Entonces yo siempre me crié entre pinceles, colores y materiales de dibujo por doquier. Entonces pues yo ya tenía el ojo y el espíritu súper estimulado por ese lado, pero ya después fue como el mundo del hip hop el que me llevó hacia el graffiti, porque antes de todas formas yo tenía un interés muy amplio por todos los temas de como que diseño, también Ujú. podía ser diseño industrial, cosas así, todo el arte, pero cuando yo conocí el graffiti ya fue como amor a primera vista. Aparte pues que yo ya estaba por los terrenos del hip hop, Ujú. eh, por los otros elementos. A mí me gustaba mucho el break dance, la música, todo el estilo hip hop. Ahí como en qué año estamos hablando, Ahí y qué edad estamos tenías. hablando como de, uy, ya clásico del 98. Pero ahí yo era niño, estaba en el colegio. Ujú. Y bueno, gracias al hip hop ya empecé a pintar más, a pintar realmente, antes no Ujú. pintaba, y ahí también eran los inicios en Bogotá del graffiti. Ujú. Entonces yo todavía no pintaba, pero yo empecé a ver las primeras piezas de la gente, Ujú. que eso fue allá como por el año 98. Y yo empecé como a alimentarme de los primeros que estaban pintando. Ahí el graffiti en Bogotá estaba hasta ahora desarrollándose, se estaban viendo las primeras piezas, algunas cositas, pero no era profesional. En ese tiempo todavía no existía Montana, no Ujú. habían latas, no habían colores, bueno, era muy diferente. Todo ¿Te era te muy te acuer suave. te acuerdas como de algunos nombres que veías? Claro, ahí uno de los primeros precisamente era pues el que nos presentó a nosotros, el Hueso. Yo Mm. empecé a ver las pintadas de él, ahí había, él era parte o ahí había un crew que se llamaba Ross Crew, Ajá. y había uno de Bogotá también muy famoso que era Team 45, que hay algunos que pintan. Entonces esos eran los primeros nombres que se veían, ahí ya se empezaron a ver algunas bombas y eso, pero era como todavía intentos de primeros pinitos en el graffiti. Sí. Ahí en ese entonces fue que fue a Bogotá los Tats Crew, Mm. y ahí ya ellos pintaron fuerte con boquillas, con efectos, con brillos, así con cortes. Antes nadie hacía ni siquiera cortes, y desde ese momento que ellos se fueron de Bogotá empezó el graffiti serio en Bogotá. Fíjate, eso, bueno, ahorita para que me digas como eso, como en qué año fue, pero eso me surgió una duda. Ves que en diferentes países y hasta en el mismo país, en diferentes zonas, unas cosas significa de otra manera o les llaman de otra forma. Eso que dices cortes, ¿a qué se refieren? O allá en Bogotá, ¿a qué se refieren con un corte? Acá me estoy refiriendo específicamente al estilo de pintar ya que Ujú. viene muy de las letras, que es cuando tú pasas un color con Ajá. una línea muy definida cortando el otro para que queden ya planos definidos o Mm. puntas. Antes Ah, uno no sabía cómo sí, hacer para ser más puntas. recortadito. Sí, para hacer las puntas, o ya al final de terminar el grafo sacar todas las punticas, Ajá. como ya tener una línea muy definida, muy específica en las Ujú. piezas. Ah, bien. No, sí, entonces sí es el mismo en que entiendo yo como corte. ¿Y en qué año dices que fueron los Tats Crew? No supe que fueron para allá. Eso fue como en el 98-2000. Sí. Sí. Y eso como esas cositas de que va un escritor o todo un crew en este caso, y aparte, pues, ¿quién? O sea, que eso explota y abre la mente y tener hambre de hacer más cosas. Pero ¿cómo ayuda eso, no? O sea, que estamos en nuestra ciudad, pues creciendo poco a poco, entre ayudándonos unos a otros o viendo lo que hacen los demás, pero de repente llega algunos que vamos a decirle, o sea, un máster, y pues los ves allá no solamente en la revista, así en una foto, o en esos años, bueno, creo que apenas eran como los comienzos de internet, pero que verlo en directo y aparte si hay la oportunidad de ver cómo lo pintan, eso también te expande todavía más la mente, ¿no? Claro, eso fue una locura. Ujú. Eso fue, digámoslo así, también como en Bogotá, fue como un salto cuántico en el graffiti. Ujú. Cambió una época porque precisamente como ahí no había internet, uno solo veía las revistas a través el graffiti a través de las revistas. Ajá. Y también cuando la gente viajaba, cuando no tenía la oportunidad, uno le encargaba una revista de graffiti, y uno veía todo ese power solo en las revistas de graffiti. Eso era, Ajá. una revista de graffiti era un tesoro.
Entonces, precisamente los que ya aparecían en esas revistas de grafiti eran los Stats Crew, Sí. esos ya se veían ahí, pues verlos ya en vivo en Bogotá fue increíble. Y ya poder acercarse, eso de verdad cambió mucho porque una cosa es ver una revista y otra es acercarse al muro y ver los trazos de Sí, cerca. exacto, porque también te iba a decir que si ves un muro grande, que eso depende de cada quien, los gustos o finalidad de cada quien. Porque nos dicen, si pintas un muro de, no sé, de 10 metros de ancho, o sea, por otros 5 o 10 de alto, dices, es muy grande como para meterte en detallitos, o sea, lo van a ver desde lejos. Pero puede llegar uno que otro curioso que sí se acerca demasiado para ver y sorprenderte con esos detalles, eso también es algo así, en cuestión como creativo, como artista, es algo mágico, ¿no? O sea, que dices, este se pulió hasta, o encuentras un detallito que a lo mejor con un marcador, un capricho que le hizo otra cosita ahí, está Sí. bien chido. Y una vez vi a estos, también de los Tats, Howe y Awesome, ¿no te acuerdas de estos gemelos? Y también vi un muro de ellos y era solamente blanco, negro, gris y rojo. O sea, todo el muro lo hicieron con solamente esos colores. Y tenía muchos detalles, era un formato muy grande, pero de repente había un objeto y adentro le ponían otro, o sea, muchos elementos así, o sea, cuidaban eso, o con cierta textura que le iban a dar, pero lo hacían con otros elementos así más pequeños. Y eso también, digo, es como un gusto para los que pintamos, que dice, o sea, en vez de hacerle nomás unas rayitas y se ve el efecto como de cierta textura, no, le hizo unas líneas bien limpias o le puso, en vez de unas líneas, no sé, le dibujó unos lápices y da esa sensación de sombra, algo así. Como caprichos, creo yo. Está bien Claro. chido.